Ya está Hugo Aimé para charlar con nosotros, consultor, analista político. Hugo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo Buenas estás? noches, gracias por estar. No, gracias. A ver, cuando vos te pones a pensar en el primer año de gestión de Javier Milei, hay mucho para analizar, pero ¿qué dos o tres elementos en función del trabajo que haces te llaman la atención? Ahora vamos a ver algunas de las placas que trajimos del último trabajo, de la última publicación. Mirá, me parece que es una ruptura con lo que venía. Es la búsqueda de una cosa nueva por parte de la sociedad. La sociedad viene de una gran frustración en los últimos años y dijo, bueno, probemos, total, si estamos muy mal. Y a lo mejor este señor, que parece un loco y qué sé yo, por ahí tiene razón, finalmente hay otra forma de resolver las cosas. Que a esta altura lo que estaremos midiendo es la valoración que la sociedad hace de su propia decisión, de votar algo que rompe con todo lo demás. Básicamente, sí, y por otra parte creo que hay que entender que la sociedad ha cambiado. Hay un cambio importante a nivel mundial y en la Argentina, sobre todo en el área de los jóvenes, ¿no? Que tiene que ver, es un fenómeno mundial que tiene que ver con la crisis del progresismo. Y esa crisis del progresismo hace que vos pasaste, que se vio clarito en la elección de Estados Unidos, ¿no? Donde vos tenías una Kamala que ¿qué hacía? Reivindicaba los derechos humanos, los derechos civiles, el tema de los inmigrantes, pero ¿sabes qué? De los trabajadores nada. Y la derecha se está ocupando de ese tema. Entonces, y le ha hablado a ese sector. No a los pobres. Acá ya no estás hablando de las políticas que llegan adelante, vos estás hablando del discurso, ¿a quién le apuntó el discurso? Claro, entonces, claro, pero cuando yo te digo una crisis del progresismo, tiene que ver con esto en el mundo, el surgimiento de las nuevas derechas. La Argentina no es ajena, no es lo mismo exactamente, pero digo, hay para repensarlo. A ver, ¿por qué los chicos, que es donde Milei tiene, los chicos hasta de 29 años, digamos, donde Milei tiene el mayor nivel de aprobación, su ídolo es Elon Musk. La plena libertad, ¿no? O sea, llegamos hasta el infinito. Y una cosa muy individualista, donde se va perdiendo la idea de nos salvamos como comunidad. Entonces, cuando vos dejaste de salvarte como comunidad y te salvaste como individuo, te encontrás con las ideas de Milei. Y la expresión de la comunidad eventualmente es el Estado, es decir, es un descreimiento en el Estado, que es donde todos le legamos. No hay tanto descreimiento en el Estado. Vos lo que tenés es una ruptura con la dirigencia política. Por eso el tema de la casta. Es decir, nadie votó el no Estado. Yo justamente escribí el otro día un artículo que se llama más o menos ser el topo del Estado cuesta vida, digamos, ¿no? Porque, digamos, vos no desarmás el Estado y los jubilados no tienen medicamentos, ¿no? Son las dos contrapartes. Ahora, ese proceso que se está viviendo en términos de opinión pública, está tensionada la opinión pública en relación a eso. Hay un sector que tiene referencia política, otro sector que carece de referencia política. O la referencia política que tiene viene fracasando. Sé que Pablo tiene pregunta, le conozco la mirada, pero vamos a hacerla sobre la primera placa del trabajo de Hugo Aimé, que tiene que ver con la valoración de la gestión del gobierno de Javier Milei, aprobación, desaprobación de la gestión, y ahí aparece el dato de desaprueba, 52%, aprobación 44%, y siempre lo interesante es ver el recorrido. Si la línea roja es la desaprobación, fíjense cómo en el último de octubre a noviembre baja la desaprobación, aumenta un poco la aprobación. Interesante esa línea después de una caída que dio que hablar, si ustedes quieren, una caída de la aprobación. Sí. A ver, ¿qué estás viendo acá, Hugo? Y ya te doy, Pablo, para preguntar. No, lo que veo es un presidente que mes a mes fue cayendo en el nivel de aprobación, porque obviamente nadie te aplaude el ajuste. La gente no dice, sí, bárbaro, el ajuste, ajustame. Sí. Entonces, y cuando llegaste al tema jubilados y al tema universidad, fue el momento peor, donde fue cayendo. En los últimos 2 meses hubo una recuperación. Básicamente lo que vos tenés es una recuperación de percepción de que el país está mejor, no la vida personal de la gente. Solo el 20-23%, ponele 25% para redondear, te dice, sí, estoy mejor, pero hay un 35%, en 2 meses subió de 25 a 35% los que te dicen, para mí el país está mejor. Y eso te lleva a que un 45%
piensa que de acá a un año las cosas van a estar mejor, que es muy parecido al 44 de aprobación. O sea, yo te diría lo siguiente, a diferencia de Macri, porque Macri era un gobierno totalmente de expectativas, ¿no? Es decir, no había, digamos, un gran desarrollo de nada, una gran mejora de casi nada en el gobierno de Macri. En este gobierno, que empezó muy mal, con una gran devaluación, en los últimos 2 o 3 meses ha habido como un cambio en la tendencia económica. Quiero decir, yo tengo una leve disminución de la pobreza, la UCA está hablando de 4 o 5 puntos, yo por algún método indirecto, que en alguna placa que envié eso está presente. Los sectores informales están teniendo un poquito de más trabajo, entonces hay un poquito más de movimiento y eso condice con el incremento, digamos, en los 2 últimos o 3 meses del crecimiento en la aprobación de gestión, que había caído brutalmente, del 52%, que empezó en diciembre del año pasado, había llegado a 40%. Bueno, yo lo tengo en 44%, es la última encuesta de noviembre. Pablo. No, estaba pensando, justo te iba a preguntar por la curva, pero voy un poquito más atrás. Cuando hablas de esta idea vinculada a la sociedad, quizá al esquema de la solidaridad, hiciste referencia a los jóvenes y por el otro lado marcaste uno de los sectores más golpeados en cuanto a medida fue los jubilados. Sí. ¿Hay un desacople ahí entre que los jóvenes se entienden de lo que le está pasando a los jubilados, no lo toman como referencia, no es la de ellos? Es que es un tema en donde, yo te digo, bueno, siempre fueron pobres, digamos, siempre pasó. A ver, vos pensemos lo siguiente, los jóvenes están casi fuera del sistema, les cuesta mucho entrar en el sistema. Tienen casi todos trabajo informal, no tienen casi vínculo con el Estado. Y entonces piensan en la salvación individual. Esa es más o menos la lógica. Y además no vivieron la dictadura. Es decir, las cosas duras que vivió una parte de la sociedad argentina, los jóvenes no la vivieron. Entonces vos le hablás, no sé, de Alfonsín o le hablás de Perón y te miran. Es lo mismo. Porque en realidad... Por eso tampoco pegó algo que veíamos también con el tema Trump en Estados Unidos, que en la Argentina también en la elección del año pasado hubo una idea de riesgo democrático que evidentemente tampoco tuvo el efecto que por ahí algunos sectores imaginaban que podía ser. Pero relevante. ¿qué pasa? Que si vos no hablas de los temas concretos, porque es interesante, la campaña de Kamala no podía hablar de economía. ¿Por qué? Porque se suponía que la economía con Biden no había funcionado bien porque la gente hablaba del tema inflación. No hubo una defensa adecuada de la política económica de Biden y sí en Trump. Trump, ¿qué prometía? Que iba a traer la fábrica, iba a cerrar las fronteras, un nacionalismo económico, los trabajadores van a estar bien. Entonces, a pesar de que Trump había prometido lo mismo 8 años atrás, claro, y no le había ido del todo bien. No, bueno, está bien, pero recuerdo que... A ver, vos fijate, en Estados Unidos es interesante. Trump saca 2,5 millones más de votos que 4 años atrás. Pero los demócratas sacan 7,5 millones menos. Claro. O sea, esa base social no se movilizó. Muy parecido. ¿Qué pasó en el año 2021? Es decir, cuando, digamos, el peronismo había ganado ¿cómo se llama en ese momento? El PAN Unión por la Patria. Unión por la Patria y... Había ganado en el 2019 y pierde la elección intermedia en el 2021. ¿Por qué? Porque hubo más votos para Cambiemos. No fueron a votar. La gente dijo, esto no me gusta. Y yo te diría que ahí está parte de la clave para mí del 2025. A ver, Hugo, vamos a ver la próxima placa, Claro. pero déjame preguntarte, ¿por qué en el índice de gestión tu trabajo da distinto de otras consultoras? Yo sé que nunca hablan ni caracterizan el trabajo de otras consultoras, pero te lo preguntás, llama la atención. Lo he discutido con mis colegas. Yo hago mucho, casi la mayoría de mis encuestas son presenciales. Yo hago muy poquito o por redes o por teléfono. Digital o telefónica. Haces poco. Hago muy poco. Casi todo es presencial. Y además yo tengo referencias de encuestas presenciales en las provincias. Entonces, es muy distinto. A ver, si yo te hago una encuesta por redes y yo te firmo 55 sin ningún problema. Ahora, te contestan los clase media alta, mayores, votantes de Milei.
bien. O sea, entonces, claro, por más que vos ponderes la muestra y la quieras llevar a parámetros, viene muy deformada. Ahora, cada uno es responsable de lo que está diciendo, ¿no? Ahora, fíjate vos, yo ayer veía la encuesta publicada de unos colegas en el diario La Nación. Y yo, excepto en el número de aprobación de gestión, podía coincidir en casi todo. Porque ellos están diciendo, mirá, la gente dice que no le va bien, la gente, la expectativa es más o menos, la expectativa personal es más o menos, no creen que hubiera un gran riesgo de hiperinflación. O sea, entonces yo decía, bueno, no sé cómo sacaste el 56% de aprobación, pero en el resto tengo un diagnóstico muy similar. A ver, la próxima placa tiene que ver con los ingresos de quien contesta. Vamos a compartirla. ¿Cuál de estas frases refleja mejor la situación actual de sus ingresos familiares? Solo cubren los gastos, 43%. No cubren los gastos mínimos, 28%. Cubren los gastos y disponen de algo más para gastar en el mes, 21%. Puedo agarrar 7%. Acá me parece que son casi del mismo equipo, el 43 y el 28. Solo cubre los gastos y no cubre los gastos médicos. Sí, acá lo que... Sí, dale. Sí, no sé si está la placa de la evolución. Claro, ese es de la evolución. Claro, a ver. porque el tema ¿cuál es? Yo tengo una serie que empieza en 2009. 30% fue el valor histórico más alto que yo tuve y lo tuve en agosto. Ahora tengo 28, o sea, sigo teniendo un valor muy alto de él, no llego a fin de mes. Sí. ¿Sí? Pero tengo 2 puntitos de caída. ¿Y qué me crece? Los que llegan a fin de mes y no les quedan más recursos. A ver, acá tenés. Claro. La línea amarilla es solo cubren los gastos. Claro. Llega a cubrir los gastos. Y eso cae, es decir, hay También menos cae, gente. ¿por qué? Porque están subiendo también los que dicen que llegan a fin de mes y les queda un poquito más. Sí. Y un poquito los que pueden ahorrar. Todo eso son 5 puntos los que están en juego. Que es lo que estamos hablando de lo que habla la UCA de la pobreza. Claro, está bien. Sí, Hernán, Pero, ¿qué? digamos, yo no puedo afirmar porque esto es declaración de la gente y es una muestra, digamos, le creo más a la UCA que a mis datos. Mis datos son indicativos, simplemente, ¿no? Bien. Pero eso, para mí, explica el crecimiento del presidente los últimos 2 o 3 meses. O sea, algo está pasando en la calle. Esta caída en la gente que ya tiene un poquito más para gastar a fin de mes, que eventualmente puede ahorrar un poco más. Exacto. Y fíjense la caída en los últimos 2 meses de aquellos que llegaban justo y aquellos que no llegaban directamente, que es la roja. Claro. La dimensión siempre es económica, perdón. Sí. La dimensión siempre es económica porque hay Buena un dato pregunta. que se repite cada tanto que es, bueno, también la gente lo sigue bancando a Milei porque los que está enfrente de lo viejo ya lo conocen, se cansó, digo, o hay un mix. A ver, mira, primero, ¿sabes cuánto tenía en noviembre del 2016 de aprobación Mauricio Macri? 70. No, 45 puntos de aprobación. 45. Fin del primer año de mandato. Arrancó con 45. ¿Y cuánto tenía Alberto en 2020? También, sí. 45. ¿Cuánto tiene Milei? 44, 45. Están los 3 igual, porque el primer año la gente está con la expectativa, Pero este no va fue, mirando. insisto con algo que planteamos en la apertura, este no fue un primer año cualquiera. Las políticas del gobierno de Milei fueron realmente profundas, de muy fuerte motosierra, de muy fuerte licuadora. Y la verdad que tener 45, es decir, tener lo mismo que eventualmente tenían Alberto y tenía Macri, habiendo hecho todo lo que hizo, Milei te firma. ¿Dónde firmó si está se lo bien, preguntás pero, antes de a arrancar? ver, pero veamos el proceso de la sociedad. Se frustra. Yo te podría empezar con Néstor Kirchner, ¿no? Porque cuando Néstor toma el gobierno, si la crisis del 2001, ¿qué te decía la población? Acá hay 3 que destruyeron la riqueza argentina. El Fondo Monetario, los empresarios que se la llevan y los políticos. Eso es Néstor. Entonces viene Néstor, viene Chávez. Que se vayan todos, será eso, digamos, ¿no? Sí, que se vayan todos y vengo a recuperar las riquezas naturales que tenemos los argentinos. Pero ahora te quedó solamente que los que se robaron todos son los políticos. Entonces te quedaste sin referencia y un señor que dice, yo me saco a los políticos. Es muy bien, está muy bien ¿Entendés? eso. Pero pará, déjame... Es como una lógica así, yo la estoy simplificando. ¿Y por ¿no? qué? ¿Qué pasó en el medio para que claramente no es que el mundo empresario ni desapareció ni perdió poder? El Fondo Monetario fue hace 5 años un actor relevante en el gobierno de Macri. ¿Qué pasó en el medio que ahora
de esa triada que había hace 20 años solo queden los políticos como responsables de todos los males? Porque lo que pasa es que vos venís del gobierno de Mauricio, ¿no? Vos podés decir centro-derecha, frustración. Alguien que dijo, yo voy a hacer pobreza cero, la inflación es fácil de bajar, fracasó. Sí. Viene el gobierno de Alberto, los encerraste y la economía no funcionó. Tuviste una inflación del diablo y la gente no vivió mejor. Entonces dice, pará, es por eso, busco lo diferente y busco lo nuevo. Y además me cansé, si el peronismo aparece como una referencia, volvés también a la contradicción peronismo-antiperonismo. Pero ¿y la parte internacional dónde juega en eso? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de lo de Biden es discutible, porque en términos económicos, si bien se había creado una sensación respecto a los indicadores económicos, eran buenos los indicadores económicos. Estoy de acuerdo. Con lo cual... Está bien, pero la sociedad vota por lo que siente. Por eso, pero lo que digo es, porque vos un poco hacías el relato de la frustración de lo que pasa a nivel local. ¿Eso es extrapolable a cualquier otro país? Y pasó en Estados Unidos. Es lo que te quiero decir. Porque también vos tenés un problema de qué estás hablando. Porque también hay una discusión cultural. Vos fíjate, todas las derechas en el mundo tienen el apoyo de los jóvenes y de los hombres. Y no de las mujeres, ni de los pobres. Y en la Argentina es exactamente igual. Claro. Los jóvenes y los hombres apoyan, las mujeres y los pobres no apoyan. O sea, estás frente a un fenómeno que trasciende a Argentina. Entonces, cuando yo hablaba de los trabajadores, vos fíjate, ¿quiénes son los que están muy enojados? Están enojados con Milei. Los que están casi fuera del sistema, los pobres, la gente que recibe la asignación por hijos, creo que son entre 17 y 20% de los hogares deben estar recibiendo la asignación. Eso debe tener 25% de aprobación de gestión, más otro sector que está muy desprotegido. Pero la clase media baja, que es la que te define una elección, lo apoya. Lo apoyó en la elección y lo apoya, porque son trabajadores casi independientes, que no dependen del Estado, que tienen negocios, o que, no sé, la costurera, el plomero, etcétera, etcétera, que tienen otra visión de las cosas. Ese fenómeno está. Y últimamente empezó a ganar la clase media. También, ¿por qué? Porque tenés este lío en el mundo, donde las mujeres avanzaron en sus derechos y en su rol social y en su predicamento, y los hombres fueron para atrás. Y los hombres se volvieron conservadores, y los jóvenes se volvieron conservadores, y las mujeres fueron para adelante. Digamos, esto no es solo de la Argentina. Entonces estamos en medio de un proceso mundial complejo, te diría. Hugo, que no tiene una explicación simple. Creo que la ventaja que tiene el liberalismo, o el libertarismo, digamos, los libertarios, es que pueden dar una explicación muy simple a un fenómeno muy complejo. Hoy un dirigente importante, Unión por la Patria, me decía, Milei está ganando la batalla cultural. ¿Coincidís? Me parece que, yo creo que lo único que puede haber ganado Milei es la idea del equilibrio fiscal. Pero eso también lo tenía Néstor. O sea, no veo yo... A ver, hay que destruir el Estado, yo no veo que esa batalla cultural la haya ganado. Está en discusión este tema, los hombres, toda la discusión sobre el feminismo. Eso sí es un tema que discute la sociedad. Pero no veo que esté ganando toda la batalla. Hay una parte más ligada a lo económico que la gana. Y hay otra cosa que está, ¿cómo decirte? Que del otro lado es como lo de Kamala. O sea, vos empezás a discutir sobre los derechos de los trans, pero me discutís sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando vos te quedaste sin discurso y el otro tiene el discurso. Entonces, por ahí es como una demolición quirúrgica del Estado. Es decir, una cosa es destruir el Estado en lo que es Ministerio de la Mujer, Inca, ir a aerolíneas, que por ahí se vincula con lo que puede ser casta, pero no... Porque después también ves que va sobre algo hipersensible y muy invasivo, que son los remedios de los jubilados también, digamos. ¿Por qué decís que Estado sí, Estado no, o que no está tan claro que se esté comprando el Estado? No, eso no está claro. Yo no veo que el que vota
y el que aprueba a Milei diga que haya que destruir el Estado. Te plantea, ese sector lo que te plantea es, sacame los ñoquis, sacame las prebendas y haceme un Estado chico, no me cobres impuestos, pero que sea eficiente. O sea, dame salud, dame educación, dame seguridad. Una fantasía igual. Bueno, está bien, pero la demanda es esa, no es, che, hagamos desaparecer el Estado y vamos al anarquismo. No es eso lo que está pensando ese sector. Perdón, a mí lo que me cuesta entender es por qué, habiendo aumentado tanto la pobreza, eso no se termina reflejando en la aprobación o en esta evaluación que vos decís. Pero el balance es negativo, no es positivo. Pero yo te escucho hablar a vos y vos decís, bueno, en lo económico... Me pregunté a él en lo económico. No, yo lo que estabas diciendo... Está bien, pero algo está pasando. A ver, ¿hay más coches en la calle? Sí, hay más coches en la calle, hay más movimiento, hay un poquito más de movimiento. Yo digo, algo está sucediendo. Vos hablás con los empresarios, te dicen, che, hay sectores que se mueven, sectores que no se mueven. Hace 6 meses no te decían eso, te decían, está todo muerto. Sí, pero también uno escucha todos los días, yo no sé, estoy escuchando todos los días una noticia de 200 despidos en tal fábrica, 200 despidos en tal Sobre todo otra. vinculado a la economía real, ¿no? Ah, exactamente. O a las actividades que Pero más demandan empleo. A ver, vuelvo sobre los... Yo te estoy diciendo. Sí. En la Argentina hay un 42% de hogares pobres. Sí. Eso es la aprobación de gestión del presidente es 35 de aprobación y 60 o 55 de desaprobación. ¿Está claro? Claro. Vos tenés el 40, hablemos de los hogares, porque pobres son 50 y pico, hogares son... Eso es... La evaluación es negativa. ¿Quiénes le dan positivo? Y el resto, que están partidos en dos. Por eso me da 44. A ver, quizá vinculado a la pregunta de Irina, última placa del trabajo de consultoría de Hugo Aime tiene que ver con la expectativa de acá a un año. Miren, expectativas, país, de acá a 12 meses, mejor que ahora, 45%. Igual de bien, 2%. Sí. Igual de mal, 13%. Peor que ahora, 35%. No sabe, lo contesta 5%. ¿Acá qué ves? ¿O cómo? Veo una expectativa. O sea, te repito, yo tengo un 35%. Del 100%, Irina, un 35% me está diciendo, para mí el país está mejor. Y un 25% a mí me va mejor. Esto es expectativa, es decir, che, claro, si empezó a arrancar, yo espero que dentro de un año las cosas funcionen. Entonces, cuando vos preguntás, que yo no lo traje ese cuadro... Igual de mal y peor que ahora, le empatan a la expectativa positiva, de todas maneras. Sí, pero está bien, pero digamos, ¿dónde está montado esto? En que yo supongo que va a ir todo bien. Entonces, cuando vos preguntás, ¿cuánto tiempo le da al presidente? Porque hizo un ajuste brutal, Yo tengo un 50% de la población, la mitad te dice... Mira, prácticamente nada. No le doy más tiempo, ya está. El 44% te dice nada y el otro 6-7% te dice, lo espero hasta 6 meses. Después tenés un 30%, que son los votos propios de Milei, 30%, que te dice, lo espero lo que sea necesario. Y en el medio tenés uno que te dice, bueno, puedo mirar un poquito un año más y veo qué pasa. Claro. Por eso me parece que hay que mirar marzo, abril. ¿Por qué? Y bueno, porque pasaste las vacaciones, no sabes si las vacaciones fueron de jolgorio o fueron mochileras. Sí. Volvés al colegio. Ahí vas a ver si la actividad económica empezó a funcionar. Hugo, supongamos que acaba de cerrar un ciclo, cierra una etapa, primer año de gestión. Sí. Al segundo año, al ciclo que le viene al presidente Javier Milei, ¿cuál es la mayor amenaza que crees que puede tener? Perder la provincia de Buenos Aires. Esa. Porque si pierde la provincia de Buenos Aires, entra en duda su capacidad de que sus proyectos continúen. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo un colega que habla de 56, 57% de aprobación, ¿no? Aurelio. Claro. Bien. O sea, hoy, en el conurbano, si yo pongo Cristina contra Espert, y saca 15, 16 puntos de diferencia, claro, Cristina. En una polarización, no Hoy. es una polarización que vaya a existir. Sí. ¿Por qué? Porque está muy mal el presidente en el conurbano. Claro. Entonces, el tema se equipara o no en el interior. Entonces, ya está jugado a qué pasa con la política, con la polarización política también y con el desarrollo de la economía. ¿Y qué pasa con, no sé, qué pasa con Macri? Va con Milei,
ya empezamos en un terreno... O sea, la clave del 2025 es la provincia de Buenos Aires. Déjame volver ahí, porque Dale. medio me responde parcialmente, Dale. pero ahí te hice una pregunta si naturalmente hay una combinación, Sí, pero es más económico ambos. la expectativa. ¿Cuánto pesa en esta imagen de Milei el hecho de esto que decíamos nosotros? Bueno, enfrente están los mismos de siempre, el peronismo fracasado. ¿Cuánto pesa eso? Las dos cosas. Están las dos cosas. A ver, yo te diría así. Porque digo, evidentemente, si mide así en el conurbano, eso no pesa en el conurbano. En el conurbano es más prioritario el malestar económico y el registro del pasado, la referencia con Cristina, que Bueno, la pero ahí expectativa. está bien, veremos resultados electorales. En el conurbano el peronismo ganó. Siempre. Massa ganó. Sí, el provincia de Buenos Aires conurbano, ganó ¿no? perdió las 3 elecciones Milei el año pasado en provincia de Buenos Aires. Claro. Y perdió por un punto. La provincia salió empatada prácticamente, hubo un punto de diferencia. Esa es la... Ahora, siempre es una combinación entre la economía y los valores, todo esto. El problema es que si vos repetís las figuritas enfrente, ¿con qué la gente se esperanza? Porque con Mauricio, en esta época, vos hacías los estudios y la gente te decía, yo con Cristina vivía mejor. Por lo tanto, lo voy a esperar hasta marzo o abril y después sigo apoyándolo o no. Hoy no puedo tener ese discurso. ¿Qué van a decir? ¿Con Alberto vivía mejor? No. Entonces tenés un problema en la oposición de cómo genera Bueno, esperanza. hay una enorme cantidad de variables que fueron... Uno entiende que aparece la figura durante el gobierno de Alberto Fernández del trabajador pobre. Es decir, trabajador formal que no le alcanza la plata. Y que hay una apuesta para tratar de mejorar. Pero los indicadores empeoraron, no mejoraron respecto del gobierno de Alberto Fernández. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es la impresión de... No, pero lo que- está bien, pero el problema es quién tiene la culpa. ¿Entendés? Está bien. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los políticos, los que se fueron. Entonces, el problema por eso es... Un tema de narrativas. Sí, pero también qué va a pasar en la vida real en marzo o abril. La última, Pablo. Bueno, dale. la última también es lo mismo. Dale. Cuando uno mira el momento, yo lo vinculo mucho con el tema Brasil, ¿no? Sí. Bulat decía esta frase que después de un verano con viajes a Brasil, se vienen 2 veranos con vacaciones en la costa. Y inevitablemente uno referencia a los 90, ¿sí? El bienestar, digamos, de la economía, dejando de mirar otros fenómenos. Y quizá una parte de Macri también, donde hubo una especie de bienestar, recuperación del 2017 básicamente, que hubo una expectativa ahí. Sí. ¿Vos ves que eso está jugando hoy y la gente dice, bueno, prefiero una inflación baja y un dólar quieto por más que El costo. institucionalmente o este presidente no me guste? Te voy a dar su 2 modo? contestaciones, a ver si alguna te gusta. En noviembre del 2022, Sí. mis estudios decían que la gente prefería que bajen los precios, o sea, que se detenga el incremento de precios a que le aumenten el salario. Mirá vos. Esto es previo al lanzamiento de la campaña del oficialismo. Esto ya estaba, tema 1. Tema 2. Menem era la alianza de los sectores altos con los pobres. Esto no es eso. ¿Qué es? Esto es un sector, digamos, librepensador que beneficia al sector alto de la sociedad y que supone que va a haber un derrame. Entonces, la pregunta es, ¿todo este veranito se mantiene o no se mantiene? Y la respuesta, para mí, ¿dónde está? Es si la sociedad sigue considerando que la Argentina es un país rico en recursos naturales y entonces yo estoy empobrecido y ¿quién tiene la culpa? Y si la liga Milei o no la liga Milei en todo esto. Ahora, si la sociedad argentina piensa que la Argentina no es más un país rico, y vas a tener Milei por un gran tiempo, porque él va a generar la riqueza. Ahora, si la Argentina sigue siendo un país rico, Milei va a estar en problemas, porque tiene que entonces que sacar la riqueza y ponerla a servicio de la gente. Hugo, siempre un placer escucharte. No, gracias a Gracias ustedes. por haber venido.